Ya estamos con nuestros invitados de hoy, la defensora de la niñez Patricia Muñoz. Patricia, buenas noches y gracias por estar aquí. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Y estamos también con el fiscal regional Centro Norte, José Morales. Fiscal, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Fiscal jefe Centro Norte. Fiscal jefe, bueno. Tengo un fiscal. Quizá un augurio. Buena, bien hecha la corrección. Fiscal, partamos por, tenemos aquí con nosotros, ¿cierto?, sentado en la mesa, al fiscal del caso Tamara. Ese caso horroroso, lamentable, de una niñita de menos de 3 años que resultó asesinada, muerta en una encerrona cuando iba en el auto en la parte de atrás con su mamá. Y acaba usted de conseguir la condena, ¿cierto?, por lo menos de 2 autores vivos, porque el tercero murió también en una encerrona después. Cuando todavía el grupo andaba Sí. O sea, no había sido capturado, ¿no es cierto? Exactamente, el tercero murió en esa otra encerrona. Prófugos. Y 2 de los 3 asesinos de Tamara eran menores en ese minuto de 17 años, tenían 17 años, eran menores de edad. O sea, 2 menores de edad que mataron a una menor de edad también, ¿cierto? A una niña. ¿Qué hay detrás de esta historia, fiscal? ¿Lograron ustedes aclarar la justicia sobre cómo mataron a Tamara? ¿Por qué le dispararon? Bueno, en el caso de Tamara, de hecho, 2 de los autores tenían 17 años y el tercer autor tenía 18, por lo tanto, obviamente, lo había cumplido hace un mes. Estamos hablando Alan Gallardo, ¿no? Alan Por Gallardo. eso se sabe el nombre de él. Claro, los él otros tenía iniciales. 18 años, lo había cumplido en febrero y este homicidio fue el 28 de febrero, había cumplido los primeros días. O sea, adolescentes. Eran básicamente adolescentes, eran adolescentes que tenían un historial delictual, habían sido condenados todos por delitos de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, habían tenido una carrera criminal en ascenso, desde delitos, podríamos decirlo, de poca gravedad, como los hurtos, subiendo a robos por sorpresa, pero ya habían empezado a cometer delitos de mayor gravedad y ya ellos consideraban, lo que a nosotros obviamente nos llamó la atención, esto como su trabajo. Era la forma que se referían en los chats a lo que hacían. O sea, ¿no tenían conciencia a ratos del daño que ocurrieron o ni siquiera tenían un reproche de lo que estaban haciendo? ¿No tenían percepción de que era No, yo creo que lo grave es que lo habían normalizado y lo hacían parte de su diario y no solamente lo normalizaban ellos, sino lo que es más preocupante, su familia, en que aceptaban esta como, entre comillas, ocupación que tenían estos jóvenes. Y bueno, usted tuvo que interrogar varias veces, ¿cierto?, a los imputados. ¿Mostraron algún remordimiento? Y por eso le pregunto el motivo, si se aclaró el motivo o si le dispararon, porque la madre de Tamara ha dicho varias veces que el disparo fue a quemarropa, fue muy cerca, que era evidente que ella iba con una niñita porque iba arriba de una silla de esas que se ven, que los niños aparecen más alto, que era imposible que no hubieran visto que ahí iba una guagua y ella además gritaba que era su hija. Entonces, uno no entiende cómo son capaces de disparar y terminan además matándola. ¿Se dieron cuenta cuando usted los interrogaba? ¿Hubo algún momento de arrepentimiento, de darse cuenta de la gravedad del hecho? No, mire, lo peor además que, de acuerdo a lo que estableció la Policía de Investigación, es que la puerta del auto estaba abierta cuando dispararon contra Tamara. Por lo tanto, necesariamente debieron ver a Tamara, que estaba sentada en su silla, que como usted bien señala, es una silla que eleva a los niños en este caso. O sea, ¿ellos vieron a Tamara? Sí, vieron a Tamara, sabían que era una niña y de hecho lo que pudimos reconstruir nosotros de las horas posteriores de estos imputados, que entre ellos básicamente se jactaron de haber cometido este delito por haber tenido esta frialdad de haber hecho esto, que obviamente tiene una gravedad extrema. Defensora, a ver, lo que dice el fiscal aquí menciona delitos en ascenso que habían cometido estas personas, desde los hurtos más simple a terminar en lo que está narrando, ¿no? ¿Usted en su trabajo ve esta narración como un caso aislado o esta es una tendencia, el que los jóvenes que empiezan haciendo cosas menores terminan en esto? Bueno, primero que todo me gustaría felicitar el trabajo de José y la policía por haber permitido aclarar un crimen tan terrible como el que involucra a Tamara. Irreparable, por cierto, desde todo punto de vista. Creo que también lo que refleja la información que José entrega da cuenta de que estamos haciendo las cosas mal y llevamos mucho tiempo haciendo las cosas mal. Porque el hecho de que estos jóvenes que participan en este crimen hayan tenido permanentes ingresos al sistema y condenas previas por hechos de menor intensidad, demuestra que cuando no se interviene adecuadamente, ya hablando en casos en que no hemos sido capaces de prevenir que estos hechos ocurran, ¿no? Pero estamos siendo incapaces de intervenir para
para que se produzca el desistimiento del delito, para que no forjemos carreras delictuales en los jóvenes y en definitiva terminen incrementándose el nivel de violencia con el que participan. Porque lo que es un hecho es que en términos estadísticos han disminuido la cantidad de adolescentes vinculados a delitos. Eso es un hecho de la causa. Lo que ocurre es que se ha incrementado la violencia de los hechos en los que participan, lo que refleja, insisto, la incapacidad del sistema de intervenir adecuadamente cuando ya han ingresado al sistema penal y deben, por cierto, el Estado lograr que salgan de ese comportamiento. Vamos a ir a las causas de eso, ¿cierto? Sí. Que es donde hay que apuntar finalmente. Pero, Patricia, ¿usted diría que son niños a los que hay que cuidar o son delincuentes a los que hay que tratar con mano dura? Cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes cometiendo delitos graves. Primero hay que hacer una distinción porque en Chile sabemos que son imputables desde los 14 años. Sí. También debemos ser conscientes de que parte de la responsabilidad penal adolescente y de la justicia especializada tiene como base la responsabilización que el adolescente hace de los hechos. Y en ese sentido, la sanción es parte de esa responsabilización. Por lo tanto, no podemos pretender no hacer una sanción. El punto es que resulta favorable en términos de la intervención y que ha demostrado no ser eficaz. Lo que ha demostrado no ser eficaz es cuando la intervención no es capaz de terminar ese proceso en el cual los jóvenes se vinculan a los delitos. Porque lo que hace es que el contacto con el sistema penal propende a que se sigan vinculando con este y que no seamos capaces de sacarlo. Y por eso es que es tan relevante lo que José mencionaba, de cómo la familia de estos jóvenes también tenía una forma de normalizar este comportamiento y quizás muchas veces de propiciarlo alimentando, generando la dificultad de que podamos intervenir adecuadamente. Entonces, cuando hablamos de las sanciones, Connie, en Chile el problema que tenemos es que estas sanciones no son efectivas en términos de resocialización, que es el fundamento que está Por ejemplo, detrás. en el caso de esta persona, de iniciales, las tengo aquí, PABJ, porque el otro es no, porque era mayor de edad, el otro antes, al momento de cometer el crimen, su condena es internarse en un sistema de cuidado a menores, ¿no? 10 años en un centro de sistema cerrado. Máxima. Exactamente, del nuevo Sename. De esa edad. ¿Qué debiéramos esperar? ¿Este joven o esta persona va a salir rehabilitada o va a salir peor? La respuesta políticamente correcta probablemente sería decir que va a salir rehabilitada y resocializada. Pero lo cierto es que, como hemos visto, la experiencia demuestra que no es así. Y que desafortunadamente el cumplimiento de la pena de cárcel y el régimen cerrado, que es lo que se le ha impuesto a este condenado, no tiene como sinónimo necesariamente la resocialización. La integración de ese hecho delictivo en términos de responsabilización y, por lo tanto, lograr que a la salida de esa sanción este joven se reintegre a la sociedad. Y ese también es un desafío de la sociedad en su conjunto. No perdamos de vista eso. Porque la responsabilización, si no la consideramos en un contexto en el cual está la familia de ese joven, pero también su entorno comunitario y también el entorno social, es muy difícil que se produzca si las oportunidades ahí, cuando yo salgo de la instancia carcelaria, no se produce. Fiscal, entonces, ¿está fracasando la reforma procesal del penal adolescente? Sí, absolutamente. La ley de responsabilidad penal adolescente es prácticamente coetánea al inicio de la reforma procesal de la región metropolitana. Claro. Se inicia el 2005 en paralelo con la reforma procesal penal en la región y claro, básicamente, como decía Patricia, lo que se ha demostrado es que las sanciones son absolutamente ineficaces para evitar que los adolescentes cometan otros delitos y lo peor, que no sigan carreras delictuales. Entonces obviamente tenemos una ley que hace sanciones y muchas veces son sanciones meramente aparentes porque tampoco se cumplen. Es decir, el sistema, el Estado está fracasando en lo que es la responsabilidad penal de los adolescentes. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué les pasa a ustedes, digamos, que son los que están metidos en el tema, cuando el argumento o la resolución o la demanda, por ejemplo, de los mismos padres de los niños que han sido asesinados en delitos como este, como el caso de Tamara, piden penas más altas? ¿Ese es el camino? De hecho, la ley Tamara, que todavía, digamos, todavía está en trámite, apunta a eso, a aumentar las penas a casos como este. ¿Sirve de algo? Yo creo que las penas, aumentar las penas, yo creo que no sirve. De hecho, ya tenemos penas suficientemente altas para los delitos contra la propiedad, para el homicidio, tenemos penas bastante altas.
De hecho, uno de los coimputados mayor de edad fue condenado a presidio perpetuo efectivo, por lo tanto, ya qué más que estar 40 años privado de libertad. O sea, Sí, ¿no yo creo sirve la ley Tamara? ¿No sirve? Yo creo que hay Más que allá analizar, del- hay que ¿Está bien analizar. orientada No, esa yo cosa? creo que lo principal es ir hacia instancias que permitan frenar la carrera electoral. Es decir, el Estado no solamente tiene que intervenir aquí como persecutor para los efectos de encerrar a los niños, sino que tiene que darle una alternativa, tener una vía mejor. Yo creo que si logramos que el Estado intervenga a ese punto de vista, porque ¿sabes lo que sucede cuando hay audiencias como en el caso de Tamara? El Estado va a la delegación presidencial, va a la Defensoría de la Niñez, la Fiscalía, etcétera. Pero cuando esos jóvenes empezaron su carrera delictual, ¿dónde estaba el Estado? No estaba de ninguna forma. Fiscal, Sí, me gustaría Sí, enfatizar en eso, en la importancia de lo que refiere José. Cuando yo digo que lo estamos haciendo mal es porque nos hemos abocado permanentemente a la reacción. Cuando José en su rol de fiscal interviene persiguiendo a un adolescente es porque ya fracasamos y no hicimos lo que teníamos que hacer, que es evitar que un niño se vincule a un sistema criminal. ¿De quién No es ese perdamos de fracaso? vista que 6 de cada 10 adolescentes que están en el sistema de responsabilidad penal adolescente fueron víctimas de vulneraciones a derechos y estuvieron en el sistema proteccional. Por lo tanto, ahí hay un foco que es central en términos de la prevención. Y la prevención es primaria, es secundaria y es terciaria. Tenemos que generar esos espacios a través del Estado y generar una política transversal en la cual nos aboquemos a prevenir la violencia y no solamente a reaccionar. Y lo digo porque ha surgido políticamente este tema del acuerdo transversal por la seguridad, pero está todo muy enfocado en la reacción. Y si seguimos así, esto no lo vamos a resolver y no lo vamos a mejorar. Y el desafío del Estado es, primero que todo, evitar que los niños sean víctimas de vulneraciones y, consecuentemente con ello, que luego se vinculen al sistema penal. Hay que alejarlos del sistema penal. Entonces, volvamos un par de pasos atrás respecto a algo que Patricia había dicho. Me gustaría que el fiscal, José Morales, nos dé su mirada al menos. Dice, es un hecho de la causa, me imagino que serán datos, entonces, inobjetables, datos con los cuales hay estadísticos y oficiales, que hay menos niños, niñas y adolescentes, menos jóvenes participando de estos delitos, pero sí más violentos. A ustedes les toca mucho interactuar con ellos, con los imputados, en fin. ¿A qué refiere esto? ¿Por qué? ¿Cómo lo explicarían ustedes? Sí, solamente quisiera aclarar que efectivamente, como dice Patricia, si uno ve las cifras de los últimos años, desde el 2015 en adelante, la participación de adolescentes en delitos ha disminuido. Pero en encerronas no, entiendo. Pero hay cifras que son preocupantes. Por ejemplo, si ustedes revisan las cifras del 2022, nos damos cuenta que las amenazas entre adolescentes han subido prácticamente al doble. Han subido la participación de adolescentes en abuso sexual en contra de otros adolescentes, en contra de adultos. Han subido los delitos de robo con homicidio en que participan los adolescentes el 2022 y también las lesiones en que participan los adolescentes. Entonces, tenemos, lamentablemente, después de tener un año 2020 extremadamente violento, si ustedes revisan las cifras delictuales, nos damos cuenta que ahora, el 2022, las cifras respecto a participación de adolescentes, en lo que respecta a delitos graves o delitos violentos, han aumentado considerablemente. Ya, y en el caso de las encerronas que hemos visto, bueno, son por supuesto que nosotros no vemos todos los casos que ocurren, ¿cierto? Pero hemos visto en las últimas semanas participación incluso de un niño de apenas 11 años apuntando a otros niños adultos. Vimos a una mamá que contaba cómo un niño de 11 años apuntaba a su hijo de la misma edad, que es como una escena Sí, ahí hay horrible. yo creo que ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque, ¿por qué esos niños están participando y por qué de manera violenta? Antes los veíamos tal vez amenazando, o mayores, pero amenazando con arma blanca, ahora andan armados. Da la impresión de que es una forma de valorar, de generar valor dentro de sus pares, es decir, si yo mato a otro voy a ser mejor valorado en mi entorno. ¿Hay algo de eso? Bueno, obviamente hay una contracultura que dice relación con eso, es decir, con la valoración del ser más violento o utilizar armas de fuego. El arma de fuego básicamente en lo que son ciertos grupos de adolescentes implica el tener una posición porque es el que maneja el arma de fuego, que además es una herramienta que la utilizan para cometer delitos estas personas. Entonces obviamente nos encontramos actualmente con un problema en ese sentido y si uno escucha los testimonios de las personas que son víctimas de encerrona, refieren normalmente a la participación de jóvenes. Lamentablemente, si uno se va a la estadística, por ejemplo, salió un estudio de la Fiscalía Occidente esta semana en Encerrona, esa dice que solamente el 8% de los detenidos de Encerrona son menores de edad. Pero si uno se va a los testimonios de las personas, se da cuenta que la mayor parte son menores de edad. Le agrego
un dato importante en ese estudio. Solo el 4% se logra identificar a los autores. O sea, Por supuesto. de ese 4%, claro, la mayoría no son menores de edad, pero estamos hablando de una mayoría de encerronas donde no hay autores conocidos. No, en lo que es el ámbito en general de delitos violentos contra la propiedad, la posibilidad de descubrir a los autores es bastante baja. Eso es un tema Ya. que es un problema estructural del sistema. Y Digo, en por lo Encerrona tanto, aumenta. con ese nivel de números, de cifras y de poca capacidad del sistema para, digamos, identificar a los autores, no podemos decir que participan, que la minoría No, son menores de edad. por eso ¿no? le hacía la diferencia, lo que son los testimonios de las víctimas y lo que son las cifras que uno puede contrastar. Sí, defensora de la niñez Patricia Muñoz, ¿estamos perdiendo la batalla en el caso de los niños, niñas, adolescentes, los chicos más jóvenes que vemos en esto, que refieren a un valor social, a lo mejor algunos de ellos ser más violentos? Lamentablemente, si no tomamos decisiones como país que vayan a atacar lo que debemos atacar y seguimos en esta línea reactiva únicamente, que además no asegura ni siquiera una persecución penal efectiva, en la línea de que no se puede determinar en porcentajes muy altos la autoría, obviamente puede ser una batalla perdida y es el peor escenario. Estamos entrando en una dinámica país en la cual el narcotráfico está tomando un protagonismo desafortunadamente muy elevado. Y eso está implicando un contacto muy temprano de los niños precisamente con bandas de crimen organizado que los empiezan a reclutar y a generar desde ahí un ofrecimiento de estándares de vida que el sistema social en el que se desenvuelven no les puede ofrecer. Y por lo tanto, si yo estoy exponiendo a los niños a esa comparación, a cómo a mí me valoran más por tener la mejor zapatilla, por tener el mejor buzo, por tener en definitiva el mejor auto, y ese es el foco con el que estamos interviniendo, sin duda es una batalla que corremos un riesgo muy grande de perder y que no podemos como Estado perder. O sea, acá a mí me interesa enfatizar esto. Sí. La responsabilidad del Estado a través de sus órganos es ganar esta batalla y lograr que los niños no se vinculen con el crimen. ¿Y la estamos perdiendo, esa batalla? Ese es el punto, que hoy día lo que reflejan las cifras y lo que da cuenta la incapacidad de atender a sus necesidades y de brindarles un espacio de atención y de protección efectiva implica necesariamente renunciar al deber del Estado de brindarles protección. Y en la autoridad, el gobierno, en este caso el gobierno actual, ¿está en el camino correcto en términos de las políticas públicas que está tomando para este tema en concreto? Yo creo que ¿O no le hemos tomado el peso? Yo creo que no lo suficiente. Creo que es importante hacer un énfasis rápido en relación a la necesidad de que el tema de la violencia sea un tema crítico a abordar de manera transversal y particularmente desde una óptica preventiva, ¿no? En ese sentido, me parece que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública debe tener un liderazgo muy contundente, pero un liderazgo que es transversal. Porque si solo nos enfocamos en la lógica, insisto, de este acuerdo por la seguridad, que va a estar asociado a la reacción punitiva, pero no al deber que tenemos de generar prevención efectiva de manera previa para poder impactar en menos adolescentes vinculados al sistema criminal, no vamos a ser capaces de hacer el trabajo bien. Y eso involucra ofrecer a los adolescentes, a los niños, educación. La exclusión escolar es uno de los factores centrales para que ellos se puedan vincular con espacios de delincuencia. Y por lo tanto, no nos olvidemos que en Chile tenemos más de 132.000 niños, niñas y adolescentes fuera del sistema escolar, lo que además está propiciándose en un riesgo mucho más alto de que se generen más espacios de exclusión a propósito de la pandemia. Entonces, cuando uno ve que los niños además se generan estas vacaciones más amplias, cuando recién estamos volviendo a clase, con todo lo que implica la posibilidad de desaparecer del entorno educativo... Un error ahí. Sí, yo creo con que... la mirada de la Defensoría de la Niñez. Yo creo que fue un error en cómo se trabajó, en cómo se coordinó, en cómo se miró el desafío que representa el poder vincularlos al espacio educativo, porque el colegio no es solo que aprendan matemáticas o lenguaje para hacerlo simple. Patricia, ¿qué le parece la declaración del Colegio de Profesores en cuanto a que no son guardería los colegios? No, si no son guardería, pero el colegio es un espacio en el cual los niños se desenvuelven y generan procesos de vínculo que son centrales para su desarrollo y por lo tanto yo esperaría que el Colegio de Profesores empezara de una buena vez a tener un comportamiento acorde con el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, más que con una lógica gremial que creo que no colabora con lo que necesitamos. ¿Y usted, fiscal, qué cree sobre las políticas públicas, las medidas que se están tomando desde la autoridad, desde el gobierno? ¿Van en el camino correcto o falta?
O sea, a mí me parece que hay una política que comunicó el presidente bastante importante que dice relación con las armas de fuego. O sea, la posición, al menos mía personal y la que ha dicho la Asociación de Fiscales, es que debe restringirse el uso de armas de fuego en Chile. Imagínense que el año pasado se autorizaron 8.000 armas de fuego para ser utilizadas en Chile. Las personas pueden inscribir 2 armas de fuego, un deportista puede inscribir 6 armas de fuego. Tenemos un mercado de municiones que está absolutamente descontrolado. Ya, pero el plan al que usted hace referencia, ¿cierto? Chile sin armas, ¿es la respuesta? O sea, estos menores, estos niños, niñas y adolescentes, ¿de dónde sacan las armas? Bueno, hay básicamente varias fuentes de obtención de las armas. Está lo que tiene que ver con que yo creo que tenemos que prohibir la importación de lo que tiene que ver todas las armas a fogueo. Hay que hacer un trabajo más a nivel de aduana y todo lo que tiene que ver con las armas que ingresan en forma ilegal al país. También hay que aumentar la supervigilancia de las personas que tienen inscritas armas en Chile, que son más de 700.000 personas que tienen inscritas armas en el país. Pero son de ahí que sacan esas armas, se lo pregunto por toda la polémica, que No, si es el foco está en las armas de los privados, que supuestamente son o habrían sido legales en algún minuto, si es ahí donde hay que poner el foco o es en otra parte, Mire, porque no son de ahí donde tienen las armas, mayoritariamente hablando. No hay cifras oficiales al respecto, ni hay estudios importantes sobre eso. Pero lo que sí le puedo señalar, por ejemplo, en el caso de Tamara, la bala que mató a Tamara era una bala que aparentemente una bala que había salido de una máquina recargadora que se puede haber sacado de cualquier club de tiro. Es decir, las máquinas que recargan municiones en Chile no están sujetas a ningún tipo de control en cuanto a que usted no sabe cuántas municiones se están produciendo en este momento en Chile, no hay trazabilidad de las municiones, por lo tanto tenemos un problema bastante importante en ese sentido. Fiscal, en ese sentido entonces da la impresión de que a lo mejor se puede llegar a lo que propuso el presidente de prohibir las armas. Algunos estarán de acuerdo, pero hay muchas otras cosas antes que podrían prevenir. No, de todas maneras yo creo que tenemos que ir... Yo creo que el principio general es que las armas y el monopolio de la fuerza debe estar en poder del Estado. Y en forma excepcional las armas en particulares, pero 700.000 armas en Chile, la verdad es que no parece que haya una situación excepcional, sino por el contrario, una situación bastante generalizada. Entonces, me parece que obviamente yo creo que lo que debe aspirar una sociedad a futuro, una sociedad que quiere ser pacífica, es que las armas estén en poder del Estado. Hablando quiero volver al tema del perfil de los adolescentes, de los niños, de las niñas que hoy día están delinquiendo. Y es esto de que, ¿cuál es la causa o por qué están ahí? Si no hay más menores, lo hemos visto y están más violentos. Porque una de las alternativas es que son utilizados por los adultos, ¿cierto? Porque algunos son inimputables y otros, los que son imputables, tienen penas menores. Pero también, y me lo escuchaba el otro día de otro fiscal de Occidente, que decía que la razón era, por ejemplo, esto de sacarse videos, de hacer tours delictuales, sacarse selfies, sacarse videos y subirlo a las redes sociales. O sea que es más bien un fenómeno como de moda o digamos de... Constituirse en referente. Exactamente, más que los estén utilizando. No, yo creo que hay de fiscal? todo un poco. Si usted, por ejemplo, revisa los teléfonos de las personas que son detenidas, se encuentra, claro, con muchos videos donde le mandan a los amigos que obviamente que andan a exceso de velocidad en autos de lujo, pero también hay un mercado detrás de esto que compra los autos que estas personas roban y que los compran básicamente un auto robado, lo compran a los adolescentes en $1 millón. Y ese mercado secundario es el que los vende los autos en 7 millones, 8 millones, 9 millones de autos que obviamente en el mercado valen mucho más. Entonces, ese es un aspecto también que nosotros como Fiscalía estamos interesados en poder desbaratar, es decir, los mercados donde se reducen los autos que se roban en las encerronas. Y ahí, si me permiten, relevar algo importante que hizo el Congreso Nacional, que es generar un agravante especial en relación a los adultos que cometen delitos con niños, niñas, adolescentes. Y ya no es necesario que el fiscal pruebe que hay una utilización en el sentido que planteaba Connie, ¿no? De que lo usó sin que el adolescente haya tenido algún interés en la participación, sino que basta con que un adulto participe en el delito con un niño o un adolescente para que la pena no se aplique en el mínimo, en el caso de que se trate de adolescentes entre 14 y 18, pero cuando participan con un niño menor de 14 años, la pena se aumenta en un grado. Y ahí hay un gran desafío para los fiscales y las fiscales del país en orden a que esta norma se aplique efectivamente cuando se detiene a adultos, de manera tal de que el mensaje desde la persecución penal sea muy claro a
agravar las sanciones cuando se trata de adultos que delinquen con niños, niñas. O sea, ¿sirven esos cambios legales? Desde mi perspectiva, sí, porque las penas, cuando hablamos de aumentar Sí. la pena en un grado, cuando se trata de participación con menores de 14 años, son penas importantes. Si hablamos de robos violentos, como los que en general se cometen en estos contextos de las encerronas u otro tipo de delitos. Fiscal Morales, se ha hablado en el último tiempo de una tendencia a mayor violencia en la comisión de delitos, pero hay una importación de una cultura violenta distinta, es decir, de procesos delictivos distintos, ¿no es cierto?, de formas. Usted, ¿cómo? Porque un fiscal hace unos días decía que tenía que ver con la llegada de personas que venían de otras culturas. Esto no se va a estigmatizar a todos los que vengan, sino que a los delincuentes que vengan, es más o menos claro. ¿Usted ve ese fenómeno también, que se han importado formas distintas y más violentas? Sí, o sea, lo que uno puede observar ahora es que hay mayor ocurrencia de homicidio o lesiones con armas de fuego. Eso es una cuestión que se puede constatar. La Fiscalía Centro Norte acaba de hacer un estudio sobre los homicidios que ocurren en las 14 comunas de la región Centro Norte, y uno se da cuenta que hay una participación importante de extranjeros, tanto como víctimas como imputados en estos delitos, alrededor de un 20% en ambos casos. Una participación cada vez más creciente con el uso de armas de fuego, que van dejando de lado el uso de armas blancas. Por lo tanto, obviamente uno se da cuenta de que hay y además delitos más violentos, delitos que le dispara a una persona que está cortándose el pelo, que le dispara a una persona que le dispara en el auto, etcétera. Por lo tanto, obviamente uno se da cuenta de que cuestiones que antes eran muy ocasionales, ahora lamentablemente nos estamos encontrando a diario con estas circunstancias. Y esa Sicariato. el sicariato, por ejemplo, también, que era algo que no lo conocíamos y ahora hablamos del sicariato. ¿Y cuál es la explicación, Claro, fiscal, mire, yo de creo- este Chile más violento? Hay una cifra que es súper indicativa. Hace 10 años atrás, en el 80% o incluso hasta el 90% de los homicidios que se cometían, con la denuncia o el parte se sabía quién lo había cometido, porque básicamente eran rencillas, personas que se conocían. Ahora, este año esa cifra ya va en el 58%. Es decir, tenemos una cifra que uno la podría vincular a sicariato, a encargo, etcétera, donde se cometen estos delitos, y eso obviamente dificulta la acción policial y son mucho más graves porque son más peligrosos los que cometen estos hechos. Ahora, cuando hemos visto las detenciones o también incluso las formalizaciones de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo de los jóvenes que han participado y que los logran atrapar en estos delitos, muchas veces tienen un prontuario que, claro, que no se condice con la edad que tienen, o sea, realmente que habla de una carrera delictual. Y ahí la pregunta es, ¿hay una puerta giratoria para los delincuentes juveniles o para los jóvenes que cometen delitos? No, lo que pasa es que el sistema... O sea, entran y salen así Lo que nomás. pasa es que el sistema lo que pretende es que solamente excepcionalmente los adolescentes tengan que estar privados de libertad. Entonces quizás hay muchos delitos que son de carácter menor, donde los adolescentes obviamente no pueden ser privados de libertad. Pero ahí es donde decía Patricia, por ejemplo, que el Estado debería intervenir de otra forma, de una forma distinta, que no es propiamente el trabajo que debe hacer la Fiscalía para los efectos de impedir que estos jóvenes después cometan delitos de mayor gravedad, que en definitiva los van a terminar transformando en sujetos que van a entrar y salir de la cárcel por toda su vida. Ya, ¿pero hay puertas giratorias? No le diría que ocupando ese concepto que tantas veces se ha señalado. ¿Patricia? Sí. Sí, no. Lo que ocurre es que hay una ineficacia absoluta en la intervención y por lo tanto se produce que la comisión de delitos son leves, esos delitos no representan legalmente la posibilidad de la privación de libertad, pero se van incrementando y esa intervención que debiera ser eficaz no logra ser eficaz y por lo tanto finalmente cuando se llega a privar de libertad es porque ya el delito representa una gravedad tal que amerita la privación de libertad. Solo un dato, el estudio que hizo la Defensoría Penal Pública con UNICEF demuestra que proporcionalmente se decreta más internación provisoria, o sea, prisión para los adolescentes que para los adultos. Por lo tanto, también esa señal de que hay puerta giratoria, hay que contrastarla con los datos y creo que es importante este tipo de debate porque permite ir posicionando también la información real en relación con estos temas. Hace unos años, en el gobierno anterior, se habló de refundar y terminar con el Sename y hacer centros modelo incluso. Hubo que se hizo en la zona de Playa Ancha, si no me equivoco, con algunos de los cerros de Valparaíso, que eran más reducidos, con más orientación, con menos personas. Pero eso para protección. Claro, para protección. Pero en general, la pregunta va no solamente a los aquellos que cometen delitos, sino también para protección. Este nuevo Sename, si se quiere, o no sé, ¿está funcionando? ¿Está dando luces de que va a dar frutos en algún momento? Me encantaría responder que sí.
pero la verdad es que como Defensoría de la Niñez nosotros seguimos constatando que lo que dijimos durante la tramitación legislativa está siendo una realidad en términos de que el modelo de intervención no ha sido capaz de instalarse completamente. Y esto pasa, Matías, porque no se entiende en Chile que el deber es del Estado en su conjunto en relación con estos niños. Y cuando hablamos de niños que no tienen atención en el ámbito de salud mental, responsabilidad del Ministerio de Salud, que consumen droga y alcohol de manera severa, responsabilidad de Senda, prevenir eso, intervenir y tratarlos, y salud también, y no se hace, lo que uno sigue propiciando es comportamientos que evidentemente impiden que en un contexto incluso proteccional, incluso en casas más bonitas, incluso con menos niños, claro, incluso con más personal profesionales, que pueda tener mejor capacidad, no es posible abordarlo de esta manera. Y por eso es que es tan esencial que esto cambie. Solo hacer referencia a que, a diferencia del Servicio de Protección Especializada, está en tramitación legislativa en la comisión mixta que preside el senador Walker, quien ha tratado de acelerar mucho este trámite, el Servicio de Reinserción Social Juvenil, que ese es, por decirlo así, el aparato final del sistema de garantías, que es el servicio dedicado a intervenir con adolescentes que sí han cometido delitos y por lo tanto están vinculados con la justicia juvenil. Y es ahí donde nos jugamos la posibilidad esta vez de hacer el trabajo bien y de que esa intervención especializada permita no solo frenar el inicio de carreras delictuales, sino que lograr el desistimiento del delito y reingresar a esos niños en un contexto social en el cual, por cierto, no se conviertan en potenciales delincuentes permanentes de nuestra sociedad. Perdón, el tema es distinto, pero me gustaría preguntarle a usted si ve algún vínculo en la tardanza, porque estaba leyendo el otro día, la tardanza que ha tenido la ley de adopción, por ejemplo. ¿Ve alguna relación o podría aportar, si la ley de adopción se tramita rápido, con la urgencia que debe tener, y que haya niños y niñas, chicas, que puedan insertarse en algunas familias? ¿Usted ve alguna relación en poder prevenir el día de mañana que haya...? Toda la relación del mundo, Matías, y valoro mucho la pregunta porque me permite volver a enfatizar lo lamentable que resulta que nuestro Congreso Nacional no entienda que hay prioridades que se deben asegurar. La ley de adopción lleva 7 años en tramitación y eso implica para un niño su vida entera. Si se demora 4 años, hay niños que esperan su vida entera para ser adoptados. Y el vivir en familia, la familia cumple un rol insustituible. Es un espacio en el cual los niños debieran desenvolverse protegidos, con amor, con cuidado, pero también con una crianza que, siendo amorosa, es capaz de transmitir disciplina que es distinta del castigo. La disciplina no es igual a castigo. Pero si no somos capaces de brindarles eso en los espacios familiares, si como país tampoco somos capaces de entregarle herramientas a las familias, ustedes son papás, y me imagino que enfrentan dificultades con sus hijos. Imagínense en familias en las que tienen mayores dificultades desde un montón de puntos de vista. Es mucho más difícil ese proceso de crianza. Por eso es que cuando yo hablo de prevención y de la responsabilidad del Estado que tiene en prevención, es ahí donde tenemos que jugarnos la posibilidad de que el país cambie. Si seguimos con esta línea en que la persecución es lo único relevante, que por cierto lo es, porque los delitos se tienen que perseguir y la impunidad no puede campear, lo relevante está acá. Solo quiero agregar un dato. Hay un programa de la Subsecretaría de Prevención del Delito que se llama Lazos, que tiene terapia multisistémica para niños que están en alto riesgo de vinculación delictual. Ese es un programa que ha sido evaluado, es un programa que tiene una metodología probada. ¿Saben en cuántas comunas está? En 50 de las 346 del país. Ahí es donde tenemos que poner los recursos, de manera tal de impactar en aquellos de bajo riesgo a través de terapias que implican la atención con la familia. Medio riesgo, la posibilidad de potenciar el trabajo de crianza y de habilidades parentales. Y en alto riesgo, una terapia multisistémica que aborda todo un conjunto, no solo en el entorno familiar, sino que también social. Por favor, hagamos el trabajo bien. Si seguimos haciendo más de lo mismo, es obvio que los resultados van a seguir siendo los que estamos viendo y no estamos en condiciones de seguir incrementando la violencia. Muy por el contrario, y es un desafío que nos corresponde a todos, particularmente a quienes tenemos roles de autoridad. Para terminar, fiscal Morales, usted hablaba del estudio sobre las encerronas, ¿cierto?, que acaban de hacer en la Fiscalía Occidente desde el 2020 a la fecha. La principal conclusión es que hay una masificación territorial, o sea, se ha expandido los lugares, ya no son solamente en las autopistas urbanas. De hecho, hay 5 comunas de las 52 que hay en la región metropolitana que no han sufrido una encerrona. Pero lo que llama la atención y que hacíamos alusión a esa cifra es que apenas el 4%, menos del 4%, el 3,6%, se logra identificar a los autores. ¿Qué es lo que está fallando para poder atrapar o identificar a quienes están detrás de este fenómeno? Yo creo que estamos fallando como sistema de persecución penal. Yo creo que lo que se requiere en este sentido, pero no solamente en este delito, sino
muchos más. Un mejor trabajo de coordinación de la Fiscalía con las policías, mejorar los sistemas informáticos de la Fiscalía que permitan hacer análisis de toda la evidencia que se encuentra, muchos teléfonos que se encuentran a veces a los imputados, nadie los revisa, muchos teléfonos a veces que se encuentran en los autos quedan ahí botados. En el caso de Tamara, por ejemplo, los teléfonos que fueron encontrados en el asalto del Mall Alto Las Condes, en que había participado uno de estos imputados, permitieron esclarecer gran parte del delito. Es decir, cuando la Fiscalía, cuando la policía efectivamente hace un análisis completo de las evidencias, se relacionan evidencias de un delito con otro delito, tenemos buenos resultados, pero lamentablemente eso no siempre es posible porque los recursos son escasos y además las policías a veces no tienen la capacidad en número ni pericial para los efectos de hacerse cargo de todos estos casos. ¿Han servido de algo las cámaras que se han instalado en las autopistas o no han servido de nada? Sí, Lo que pasa es que las cámaras de la autopista no registran a las personas. Las cámaras de la autopista están hechas para registrar las patentes de los vehículos y con suerte se ve la persona, con suerte se ven las personas hasta no se les ven las caras, por supuesto. Por lo tanto, para los efectos de seguridad no sirven. Les queremos agradecer a los dos, a José Morales, que es fiscal, y a la defensora de la niñez Patricia Muñoz, por estar esta noche tocando un tema tan... Quedaron tantos temas, tantísimos temas, pero tener este espacio lo agradecemos a los dos. No, muchas gracias a Gracias a ustedes. ustedes porque precisamente hay que hablar de esto. Tal cual. Muchas gracias.